Ok, ahí estamos grabando. Entonces decía que tenemos que verificar para cada una de estas funciones que nos dan que en efecto eso es una solución de la ecuación de onda en una dimensión en este caso. No vamos a hacerlo para un par de casos porque así nos da tiempo de hacer algunas otras cosas. Eh, Vamos a verlo primero para la función a. Tenemos x cuadrado más t cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar esta función dos veces, primero con respecto de t y después con respecto de x. Tenemos la derivada parcial de u con respecto de t. Es, dado que x es una constante, x cuadrado es una constante, entonces acá tenemos 2t y por lo tanto, si tomamos la segunda derivada de u con respecto de t, esto es 2. Para x pasa la misma cosa. Derivo con respecto de x, t es constante. Entonces nos queda la derivada de x cuadrado con respecto de x, que es 2x, más la derivada de t cuadrado, que es una constante con respecto de x. Eso es 0. Luego derivo una segunda vez con respecto de x y me queda 2. Entonces fíjense que la derivada segunda de esta función es, con respecto de t, es idéntica a la segunda derivada de u con respecto de x. Entonces, en este caso, esto es una solución de la ecuación de onda, c vale 1. Es solución de la ecuación de onda. Vamos a ver ahora otro caso. Vamos a ver ahora seno de AT, seno por seno de BX. Un caso bastante general. Arriba tenemos coseno de 4t por seno de 2x. Bueno, en realidad podríamos hacerlo todo. Tenemos seno de KCT. Vamos a hacer este es el C. Y luego hacemos el D. Vamos a hacer el B. Tengo U de XT igual a seno de KCT por coseno de KX. Entonces primero tengo que derivar con respecto de T. Por supuesto, kx es una constante, entonces coseno de kx me va a multiplicar a la derivada de seno de kct con respecto de t. La derivada de seno es coseno. Así por aquí tengo coseno de kx por la derivada de seno de kct. Como decía, la derivada de seno es coseno, me queda coseno de kct multiplicado por kc. Por aquí me queda kc, coseno de KCT. Entonces me queda por acá KC por coseno de KCT por coseno de KX. Derivo de nuevo con respecto de T. Entonces nuevamente, pues coseno de KX es una constante, así que va a quedar multiplicando la derivada con respecto de T de KC por coseno de KCT. La derivada de coseno de KCT. KC también es constante. La derivada de coseno de KCT es menos seno de KCT por KC. Me queda menos K cuadrado, C cuadrado, seno de KCT, que multiplica a coseno de KX. Ahí tengo mi segunda derivada de U. Ahora derivo con respecto de X. Derivo primero U con respecto de X.
y queda, por supuesto, seno de kct queda multiplicando la derivada de coseno kx. La derivada de coseno kx es menos seno, es menos k por seno de kx. Es, como decía, menos k por seno de kx por el seno de k por c por t. Se deriva una vez más con respecto de x, derivada segunda de u con respecto de x, seno de kct va a multiplicar a la derivada de k seno de kx. La derivada de k seno de kx es k cuadrado por coseno de kx. Se me queda por acá todavía el signo menos, me queda menos k cuadrado por el coseno de kx por el seno de kct. Entonces, si miramos acá, esta no, esta, la segunda derivada de u con respecto de t, y miramos la segunda derivada de u con respecto de x, observamos los factores que aparecen, aparece seno de kct, aparece coseno de kx, en la derivada segunda de u con respecto de t, aparece k cuadrado y c cuadrado, y la derivada segunda de u con respecto de x cuadrado aparece k cuadrado. Entonces, estas dos cosas son iguales. Menos k cuadrado, c cuadrado, seno de kct por coseno de kx es igual a menos k cuadrado por coseno kx seno kct si c es igual a 1. Entonces, para c igual a 1, esto es una solución de la ecuación de onda, es decir, y la ecuación de onda con c igual a 1 tiene esta forma. Solución de esto. Veamos ahora la D. U de xt seno de at por seno de bx, pero bueno, creo que ya se han dado cuenta con estos dos ejemplos de cómo hacer los ejercicios de este tipo. Algún problemario, algo tengo que mandar, algo tengo que dejar para el deber y para que hagan ustedes. Déjenme cambiar aquí algo. Esto es aquí. Bien, vamos a para el segundo problema, pues vamos a participar. Aquí, este tercer problema nos pide verificar que si uno tiene una función u de cierto abierto W contenido en R, cierto abierto omega contenido en R2 en R, con u de xt igual a b de x más ct más w de x más ct
siendo b y w funciones dos veces diferenciables y c número real cualquiera. Mostrar que esta satisface la ecuación de onda en una dimensión. Tengo u de xt igual a b de x más ct más w de x más ct. A b y w las puedo derivar por lo menos dos veces. Entonces queremos ver qué satisface. Queremos ver qué satisface la ecuación de onda en una dimensión, es decir, d cuadrado, de cuadrado nada. La derivada segunda de u con respecto de t igual a c cuadrado por la derivada segunda de u con respecto de x. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? A ver, por aquí. A ver quién levanta la mano. Valenzuela. Deberíamos obtener Dígame. las derivadas. Déjame anotar por aquí que está participando. ¿Cuáles derivadas? La segunda derivada de u con respecto de t y la segunda derivada de u con respecto de x. Ok, entonces tenemos que comenzar derivando u con respecto de t primero, para luego poder derivar u con respecto para luego calcular la segunda derivada. Entonces, esto es, por supuesto, la derivada de b con respecto de t más la derivada de w con respecto de t. Se noten que tanto b como w son funciones compuestas y en el argumento tienen la función x más t. Entonces, ¿cuál sería la derivada con respecto a t de u? Tomando en cuenta que debemos usar la regla de la cadena. Vamos a escribir un poco más acá. Acá tenemos que derivar con respecto de t x más t. Y acá también. Esto sería derivada parcial. Bueno, x es una función constante en este caso. Entonces por acá tenemos la derivada de b con respecto de t en x más t por c. C. Y acá también c. A ver. Ah, ok. Ya. Problemas con el micrófono, pues eso es bastante común. Pero no vi que nadie alzara la mano tampoco. A ver, entonces,
Ahora calculamos la segunda derivada. La segunda derivada obviamente es la derivada de esta suma con respecto del tiempo. Bueno, voy a poner C acá, no importa. Entonces, de nuevo acá tenemos la derivada segunda de b con respecto de t de x más ct, pero por la derivada de x más ct con respecto de t, que es c. Entonces tenemos c cuadrado por la segunda derivada de b con respecto de t en x más ct, más la segunda derivada de w con respecto a t en x más ct. Ahora vemos las derivadas con respecto de x, ¿no? Derivo u con respecto de x, me queda la derivada, a ver, ahí está b. La derivada de b con respecto de x por la derivada de x más ct con respecto de x, que es 1, más la derivada de w con respecto de x por la derivada de x más ct con respecto de x, que es 1 también. Entonces me queda, puedo calcular incluso directamente la segunda derivada. En cada caso tengo la derivada de b de x más ct con respecto de x, y acá la derivada segunda de b de wx más ct con respecto de x. Entonces, si lo que queremos ver es que satisface la ecuación de onda en una dimensión, pues satisface la ecuación de onda en una dimensión si a ver, aquí debería haber alguna condición adicional sobre B y W. Como que ellas satisfacen la ecuación de onda. Que falta ahí esa condición. Entonces, por lo tanto, tengo una I. Y si B, W satisfacen la ecuación de onda en una dimensión, entonces U también satisface la ecuación de onda en una dimensión. Pero fíjense que cambia cambia la constante. Ahora tengo acá 1 sobre c cuadrado por tengo que la segunda derivada de u con respecto de t es 1 sobre c cuadrado por la segunda derivada de u con respecto de x.
Entonces, en efecto, si U y B satisfacen la ecuación de onda en una dimensión, entonces cambiando la variable a x más ct, en ambos casos la suma satisface también la ecuación de onda en una dimensión. Me parece que es lo que quería decir ese problema, porque de otra forma pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, siempre puede haber algún error de transcripción. No sé. Esto es relativamente corto. Esta hoja de ejercicio. Bueno, ahora tenemos algo parecido al primero que hicimos con la ecuación de onda, pero tenemos que hacerlo con la ecuación de calor en una dimensión. Queremos verificar que estas funciones, tenemos A, B y C, son soluciones de la ecuación de calor unidimensional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, Chiliquinga, dígame. Deberíamos encontrar la derivada de primer orden con respecto a t y la segunda derivada parcial con respecto a x. Entonces, primero calculamos con respecto a t la derivada parcial. Entonces, primero, derivada de u con respecto de t. U es e a la menos t por seno de x. A ver, ¿cuánto vale esa derivada parcial? ¿Voluntario? Narváez. Sería menos c a la menos t por el seno de x. Tenemos en efecto, la función es e a la menos t por seno de x es constante a efectos de t, y la derivada de a la menos t es menos e a la menos t. Entonces en efecto es menos e a la menos t por seno de x. Muy bien. Ahora debemos calcular la derivada segunda de u con respecto de x. Para eso, primero calculamos la primera derivada. ¿Cuánto vale la primera derivada? Tengo e a la menos t seno de x. Yanes, dígame. Se toma como constante e a la menos t, entonces sería e a la menos t por coseno de x. Por coseno de x, muy bien. E a la menos t por coseno de x. Y acá calculamos la segunda derivada de u con respecto de x. ¿Qué sería? A ver, por acá. Voluntario. Ahí pueden ver lo malo de compartir esto sí es que, caray, no puedo cambiar aquí a ver quiénes quieren participar porque ustedes dejan de ver acá. A ver, la segunda derivada de u con respecto de x, ¿cuál sería? Gómez. Sería menos seno de x por e a la menos t. Ya, en efecto, si derivamos coseno y e a la menos t es constante, por aquí tenemos menos seno de x por e a la menos t. Entonces, pues podemos observar que la derivada de u con respecto de t
es igual a la segunda derivada de u con respecto de x cuadrado, de manera que acá esto es solución de la ecuación del calor con la constante de difusividad térmica igual a 1. Muy bien. Hacemos otro ejemplo. U de xt ahora sería e a la menos w cuadrado por c cuadrado por t. Por coseno de wx. Por supuesto, w y c son parámetros, pero no los consideramos como variables. Entonces, en primer lugar, tendríamos que calcular la derivada de u con respecto de t. ¿Cuál es la derivada de u con respecto de t? A ver, Kevin Kishkin. Es menos w cuadrado c cuadrado Menos w cuadrado c cuadrado por e elevado a la menos w cuadrado c cuadrado por t. a la menos w cuadrado c cuadrado por t. Por el coseno de wx. Por el coseno de wx, correcto. Tomamos x como constante. Si t es nuestra variable, entonces tengo e elevado a una constante por t. Al derivar tengo la constante por e a la por la exponencial. Y ahora tenemos que calcular la segunda derivada de u con respecto de x. Calculamos la primera. ¿Cuál sería esa primera derivada? Calero. Sería menos w que multiplica por e elevado a la menos w cuadrado c cuadrado t. Perfecto, tengo e a la menos w cuadrado c cuadrado t por coseno de wx. Solo derivo coseno de wx. Me queda menos seno de, me queda menos w por seno de wx. Tengo que escribir todo eso aquí. Tengo menos w por e a la menos w c cuadrado t por seno de wx. Y debo derivar una segunda vez. Es decir, derivo ahora esta función con respecto de x. Cuando derivo esta función con respecto de x, ¿cuál es el resultado? A ver, Argüello. Ya, profe. Sería menos w al cuadrado por, ¿Sí? Menos w al cuadrado por e a la menos w cuadrado c cuadrado t por e a la menos w cuadrado c cuadrado t coseno de wx. por coseno de wx. Muy bien. Entonces, de nuevo tenemos una solución de la ecuación del calor si c vale 1. Solución de la ecuación del calor si c es igual a 1. Porque en ese caso, la derivada parcial de u con respecto de t es igual a la derivada parcial segunda de u con respecto de x. El otro ejemplo, pues, lo podemos dejar para el deber.
tenemos otro ejercicio. Que nos pide esencialmente hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora con las ecuaciones de el calor y de la onda en una dimensión, pero con la ecuación de Laplace en dos dimensiones. Entonces, vamos a hacer el A. Esto también lo hicimos ya en clase. Así que esto es simplemente como repasar. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Ya, déjame mirar algo acá. A ver, pauta. Tendríamos que derivar U 2 veces para X y 2 veces para Y. Correcto. Derivamos 2 veces para X y 2 veces para Y. Déjame hacer acá un experimento. A ver si... A ver, ahí se ve... ¿Será que hacemos otra, no sé, otra vista? A ver, ¿se sigue viendo cortado? Sí, profe, se sigue cortando. Mm. No, esto no. A ver, déjame ver déjame ver qué puedo hacer, porque es que, no sé, la cosa así un poco incómodo. Así, independientemente. A ver aquí, display. No, esto no tiene nada que ver con eso.
verificar algo. Quizá lo que estaba molestando es el reconocimiento de escritura a medida que escribo, no sé. A ver, fíjense, vamos a derivar primero con respecto de x. ¿Se sigue cortando? ¿Aló? Sí, profe, se sigue cortando. Sí, Se profe. sigue cortando. A ver, ¿cuál? A ver, algo con las opciones. Bueno, ahora no tenemos tiempo para eso. Sí, no me gusta compartir la pantalla porque me parece que es engorroso, pues se ve absolutamente todo. No es solamente el espacio donde uno está trabajando. A ver. Ok. Bueno, entonces, la derivada de u con respecto de x. Entonces, claro, si quiero cambiar para ver quién está alzando la mano, ustedes dejan de ver también el cuaderno, lo cual no me parece cómodo para nadie. La idea es que sigan viendo la ecuación para que la sigan pensando. Entonces tengo la derivada parcial de u con respecto de x, que es 2x, calculo la segunda derivada parcial de u, entonces eso es 2. Luego, hago lo mismo con respecto de y, tengo menos 2y. Cuando derivo una segunda vez con respecto de y, tengo menos 2. O sea, en efecto, esta es una solución de la ecuación de Laplace en 2 dimensiones. Creo que lo habíamos hecho también para no sé, no recuerdo si era e a la x por seno o era e a la x por coseno. Pero en todo caso, cualquiera de los dos es muy parecido. Si nosotros vamos a tomar el que no hayamos hecho, aquí en clase de teoría hicimos e a la x coseno y, ok. Entonces vamos a hacer el de e a la x seno y, si lo hacemos en el C. Si u es e a la x por seno y, entonces la derivada de u con respecto de x es e a la x por seno y la derivada de u con respecto, la derivada segunda de u con respecto a x es e a la x por seno y. El seno y es una constante en este caso que multiplica a e a la x. Cuando derivo cualquier constante por e a la x con respecto a x, tengo la constante por e a la x. Listo. Si ahora derivo con respecto de y, ahora e a la x es constante, pero la derivada de seno es coseno. Tengo e a la x por coseno de y. Si derivo una segunda vez con respecto de y, tengo e a la x por la derivada de coseno de y. La derivada de coseno es menos seno. Tengo menos e a la x por seno de y, por lo tanto, la segunda derivada de u con respecto de x cuadrado más la segunda, con respecto de x, perdón, más la segunda derivada de u con respecto de y es 0. Donde hay algo realmente novedoso es en la parte D. La parte D nos pide verificar que el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado es, en efecto, una solución de la ecuación de Laplace en 2 dimensiones.
tengo logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. Que debo hacer es, por supuesto, derivar un par de veces. Derivo con respecto de x, tengo 1 sobre x cuadrado más y cuadrado por la derivada de x cuadrado más y cuadrado con respecto de x, 2x. Entonces por acá tengo 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. Derivo una segunda vez. Entonces acá tengo que usar la regla del cociente. Yo tengo una fracción en cuyo denominador tengo una función de x. Tengo por acá en el numerador la derivada de 2x con respecto de x, por supuesto, eso es 2 por el denominador sin derivar, es decir, 2 por x cuadrado más y cuadrado, menos ahora 2x por la derivada de x cuadrado más y cuadrado con respecto de x, y esto es 2x, y acá tengo x cuadrado más y cuadrado al cuadrado en el denominador, de manera que aquí tengo 2x cuadrado más 2y cuadrado menos 4x cuadrado dividido para x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Si ahora hago lo mismo con primero derivo una vez, ¿no?, con respecto a y. Si ahora hago lo mismo, pero respecto a y, ¿qué es lo que tengo? Tengo 2y sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, la segunda derivada de u con respecto de y cuadrado sería, derivo 2y con respecto de y, por supuesto, me queda 2. Multiplico esto por x cuadrado más y cuadrado, que es la función en el denominador, y a esto le resto la derivada de x cuadrado más y cuadrado con respecto de y, que es 2y multiplicado por 2y. Entonces por acá tengo 2y cuadrado. Y esto lo derivo con respecto de... aquí no simplifiqué, pero no importa. Y esto lo divido, perdón, para x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces por aquí tengo 2x cuadrado más 2y cuadrado menos 4y cuadrado dividido todo para x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo en ambos casos? Por acá tengo 2y cuadrado, la segunda derivada de u con respecto de x. He olvidado simplificar el numerador. Tengo 2y cuadrado menos 2x cuadrado. 2y cuadrado menos 2x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, y en la derivada segunda de u con respecto de y tengo 2x cuadrado menos 2y cuadrado dividido todo para x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces está claro que si yo sumo ambas derivadas segundas, si sumo d cuadrado, sumo derivada segunda de u con respecto de x con derivada segunda de u con respecto de y, el resultado es 0.
Y tenemos, por tanto, que logaritmo de x cuadrado más y cuadrado es solución de la ecuación de Laplace en dos dimensiones. Bueno, ya son las 10 prácticamente, no hay 59, pero digamos en un minuto no me va a dar tiempo de resolver el ejercicio 6. El ejercicio 6, fíjense, pide verificar que esta función ahora es a logaritmo base 10 de x cuadrado más y cuadrado más b, con a y b constantes, también satisface la ecuación de Laplace en dos dimensiones. En realidad, eso no es nada difícil, es parecido a lo que acabamos de hacer, pero otro de los requerimientos del problema es que tenemos que encontrar a y b tal que se satisfagan unas condiciones de frontera, y no hemos hablado de condiciones de frontera tampoco, no hemos llegado hasta esa parte. Eso ya lo cubriremos el próximo lunes, pero tal vez el viernes tengamos que hablar un poquito de eso para poder resolver este ejercicio. Bien, eso es todo por hoy. Continuaremos el próximo viernes a las 9 de la mañana. Recuerden que hay algunos problemas con la subida automática de los videos a Teams. Tengo que bajarlos, luego volverlos a subir para poder compartirlos en aula virtual. Eso va a hacer que todo el proceso va a hacer que tarde un poquito. Yo creo que ya hoy por la tarde podría estar al día con esto. Además, ayer estuve sin computadora, entonces es un poco complicado. Bien, entonces no me queda más que despedirme de ustedes hasta el próximo viernes. Nos veremos entonces a las 9. Será hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.